Muy buenos días. Un saludo especial a todas las personas que hoy nos acompañan y que aceptaron esta valiosa invitación para este conversatorio dedicado a la clasificación arancelaria de mercancías y específicamente abordar el tema de unidades funcionales, donde hoy cobra mayor importancia, dado algunos programas de verificación en control posterior que viene realizando la DIAN y donde efectivamente están solicitando a muchos de los contribuyentes y usuarios aduaneros revisar el cumplimiento o no de el procedimiento para calificar, registrar y finalmente obtener la resolución de unidad funcional. Hoy nos acompañan como panelista principal ponente Jefferson Restrepo Vargas, senior en aduanas y comercio exterior. Jefferson tiene una experiencia de más de 10 años en el área de aduanas y comercio exterior, específicamente en estos temas de clasificación arancelaria. Nuestra moderadora será Laura Correa Bolívar, abogada de aduanas y comercio exterior del área de aduanas en Forbes Mazzano. Quisiera pues contarles un poco la dinámica. Jefferson, en la medida que va adelantando su presentación, va a estar al pendiente porque las preguntas las vamos a recibir vía chat y Laura va a estar formulando las preguntas a Jefferson con la finalidad de generar esa interacción inmediata. También quiero recordarles que desde el área de aduanas y comercio exterior estamos presentes en las 4 ciudades principales del país: Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Muy importante recordar que tenemos varios ejes de acompañamiento, una consultoría preventiva a través de auditorías y programas de seguimiento a todas las operaciones de comercio exterior, tanto y a los usuarios importadores, exportadores, operadores de comercio exterior en toda la cadena de suministro. Adicionalmente, tenemos un área dedicada al litigio aduanero, a esa relación con las entidades en materia de recursos, de contestación de requerimientos y también al registro y calificación de usuarios, al manejo de programas especiales. Durante este último trimestre del año estaremos acompañándolos con unos programas de formación una vez al mes gratuitos, de igual manera que se va a generar en este espacio, y por eso le doy la palabra a Laura Correa Bolívar, quien les hará la presentación del cronograma de capacitaciones para octubre, noviembre y diciembre, que además van muy en la línea del acompañamiento que cada uno de los profesionales que integra el área de comercio exterior y aduanas podrá referenciarlos a ustedes. Y en ese mismo sentido también recordar que desde Colombia estamos manejando Forbes Mazars Panamá, en donde ofrecemos toda la línea de Tax and Legal, incluida aduanas y comercio exterior. Laura Correa, Jefferson, bienvenidos a este espacio. Le doy la palabra a Laura. Buenos días a todos los asistentes, esperamos se encuentren muy bien. Agradecemos su asistencia el día de hoy. Entonces, en este webinar como ponente vamos a tener a Jefferson Restrepo. Jefferson es negociador internacional con formación académica y experiencia en el ámbito de comercio exterior y normativa aduanera. Es graduado de la institución universitaria Escolme y ha complementado su educación con estudios de Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en agencias de aduanas y clasificación arancelaria. Actualmente se desempeña como senior de aduanas y comercio exterior en Forbes Mazars en Colombia, cuyo campo de acción es el área de clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías, reglamentos técnicos y demás asuntos en materia técnico-aduanera. Jefferson, buenos días. Damos inicio entonces a este webinar. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Espero que este espacio nos vaya a resultar muy útil y productivo. El tema que vamos a tratar, pues se está trabajando hace muchos años. Sin embargo, es evidente que con el paso del tiempo se ha conceptualizado cada vez más y hoy se tienen
esas concepciones, llamémoslo así, más claras de cómo trabajar estos procesos. Entonces, para enmarcarlo, el sistema armonizado creado por la Organización Mundial de Aduanas es esa nomenclatura internacional que permite clasificar mercancías mediante códigos de 6 dígitos en principio, y sobre ese nivel cada país puede añadir sus propias subdivisiones según sus necesidades. En Colombia, nuestro arancel está recogido en el decreto 1881 del 2021 y en este arancel pues debe encajar todas las mercancías tangibles que podamos encontrarnos en nuestro día a día y de manera general. Ahora, para garantizar esa coherencia, nosotros contamos con las reglas generales de interpretación que unifican esos criterios y evitan codificaciones distintas para la misma mercancía. Y en general, pues cada producto tiene sus propios requisitos y tiene sus propias asignaciones en materia tributaria para poder importarse, y pues todo esto resulta clave en todo el proceso aduanal. Sin embargo, existe una excepción a esta regla general, y es una figura que conocemos como la unidad funcional, o como yo la llamo, una ficción de estructura funcional en la importación. Hoy vamos a ver en qué consiste y por qué es relevante en la aplicación de la práctica aduanera. Entonces, para iniciar, les cuento que el artículo tercero del decreto 1165, que en este sentido fue adicionado por el decreto 659 del 2024, nos dice que la unidad funcional es una máquina o es un conjunto de máquinas o equipos que están compuestos por elementos distintos y que, aunque estén separados, funcionan para conseguir una función clara y específica. Si esta máquina o ese conjunto de máquinas cumple con esa función que corresponde a lo que establece esos capítulos 84, 85 o 90 del arancel, que básicamente consiste en maquinaria, equipos eléctricos, instrumentos de medición, se puede clasificar junto como una sola, lo que conocemos como unidad funcional. Dicho lo anterior, vamos a dejar claro que debe ser una combinación de máquinas o de equipos, no un solo aparato. Es decir, pueden venir separados físicamente o conectados por cables, por tuberías, incluso por red, digamos que frente a ciertas actualizaciones tecnológicas. También deben colaborar entre sí, como les mencionaba, para lograr esa función concreta y específica, y no simplemente que esas máquinas o esos aparatos estén juntos y nada más. Y si se cumple con eso, pues se va a poder declarar en una sola posición arancelaria, pero solo se van a tomar en cuenta las partes que digamos que van a participar directamente en lograr esa función. Lo que está ahí como soporte, como embalaje, o por temas accesorios, pues no van a contar para poder establecer la clasificación como tal. Ahora, pensemos lo siguiente. El artículo tercero nos está diciendo que va a considerarse unidad funcional, pero lo que el concepto no nos dice en ninguna parte es que para que se consolide el concepto de unidad funcional debe obtenerse un reconocimiento. Eso nos lo va a decir más adelante en la parte procedimental. Y ese reconocimiento
se va a dar a través ¿de qué? De una resolución de clasificación oficial que va a otorgar la Coordinación de Clasificación Arancelaria. Y esto es fundamental comprenderlo porque podemos, digamos, podemos tener teóricamente una unidad funcional, pero sin ese reconocimiento no se va a poder materializar en la realidad aduanera la unidad funcional como tal. Bueno, y, y para qué yo quisiera declarar una unidad funcional. Digamos que desde la doctrina misma se ha establecido, creo yo que de una manera acertada, los beneficios que tiene declarar unidad funcional. Y es que en muchos casos la subpartida del equipo principal o de esa función que realiza toda esta unión de máquinas, pues resulta en un gravamen menor que la suma de todos los aranceles de cada equipo por separado. Es decir, que clasificar una unidad funcional pues va a reducir el costo en materia de tributos en principio. Eh, digamos que por otro lado, tenemos que en vez de declarar y tramitar varias subpartidas, y esto es un beneficio más desde el punto de vista operativo, se usa una sola clasificación. Esto, como les digo, operativamente es quizá menos complejo. Por lo tanto, van a haber menos declaraciones, reduce la probabilidad de esos controles separados, por ejemplo, de mercancías que puede venir en varios contenedores frente a temas de desplazamientos, al momento de inspecciones, de controles, y finalmente, pues va a disminuir ese margen de error por la clasificación que tenga cada parte. Y digamos que como otro beneficio que nos ha traído la misma doctrina está que al tener una resolución que fije esa clasificación de unidad funcional, pues todas las partes se van a tratar igual, incluso si van a llegar en envíos diferentes, lo que da, digamos, una previsibilidad y va a evitar cierto tipo de controversias. Y aunque la máquina o la mercancía se introduzca en esos distintos embarques, pues se va a declarar siempre por la misma subpartida arancelaria. Eso sí, deberá identificarse que son partes de esa unidad funcional. Hasta aquí observemos que que los beneficios básicamente son de carácter económico y de carácter operativo. En ninguna parte hemos dicho que si hay un equipo que deba cumplir con una restricción legal o administrativa, pues no deba cumplirla en razón de la subpartida de la unidad. Y eso es importante mencionarlo porque es un error que en el que suele incurrirse al declarar unidades funcionales. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Dentro del análisis de unidad funcional, vamos a encontrar ciertos criterios que digamos que nosotros hemos venido estudiando frente a las unidades funcionales que a veces resulta bastante problemático poder identificarla. Y más adelante vamos a ver que esto tiene unas consecuencias importantes. Y digamos que esos criterios, en primer lugar, que hemos analizado, tenemos el tema de la separabilidad física y funcional, que básicamente es que puedan desmontarse sin destruirlos y que conserven una función propia. Por ejemplo, el motor, la bomba, el cuadro control. Estos equipos pueden ser separados, pueden ser desmontados y no le va a generar un detrimento a la unidad funcional como tal. Ahora, tenemos otro criterio que es la capacidad de funcionamiento independiente.
Y aquí vamos a decir que el elemento con sus conexiones, tiene que tener sus conexiones mínimas y poder operar como una máquina autónoma e independiente. Vamos a tener como otro criterio que pueda comercializarse de manera separada y vamos a pensar en si esa equipo, si esa máquina que hace parte de la unidad, yo puedo comercializarlo de forma separada. Lo voy a encontrar en el mercado como tal, como una unidad independiente. Luego tengo el hecho de que tengan una interfaz claramente definida, es decir, que disponga de las conexiones y puntos de conexión como tal que puedan o permitan el acoplamiento con esos otros equipos. Y finalmente tenemos el tema de pensar en que puedo reemplazar, hacer un recambio o un mantenimiento independiente del resto del conjunto y que no sufra un detrimento. Eh, eh, yo no sé, Laura, si tenemos en ese momento alguna pregunta, algún comentario. Sí, tenemos en este momento un comentario que nos hace el señor Oscar. Dice, buenos Sí. días Jefferson, pero mire que en ocasiones uno clasifica partes de unidades funcionales con resolución por la partida de partes, pero la aduana dice que siendo partes de la unidad funcional deben ir por la partida de cada parte. Bueno, lo que logro comprender del comentario es que van a ir a clasificar una parte de la unidad funcional como tal con la posición arancelaria que se obtuvo de la resolución y que la aduana lo que está diciendo es que debe ir por, como tal, por las partes y no por la posición arancelaria que dio en la resolución. Y aquí lo que tendremos que decir es que es un tema básicamente de reconocimiento y que tiene que cumplir con unas características que no quisiera adelantarme, pero para no dejar el comentario en el aire, básicamente tiene que estar, esa parte tiene que estar reconocida dentro de la resolución, porque ojo, como parte, no estoy diciendo que voy a traer 350 tornillos que me van a servir para ajustar esa unidad funcional. Eso lo puedo traer cuando estoy importando la unidad funcional como parte del ensamble, pero luego no voy a poder traer esos 350 tornillos diciendo que hacen parte de la unidad funcional y que lo voy a clasificar por la posición arancelaria que fue establecida en la resolución. Eso no lo puedo hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Si tengo una parte, digamos, tengo una tolva que fue reconocida como parte de la unidad funcional, yo puedo clasificarlo siempre y cuando cumpla con los criterios de importarlo dentro del margen de tiempo que más adelante vamos a ver y si cumplo con ese reconocimiento precisamente que tengo en la resolución de clasificación oficial. Ahora, siguiendo, digamos, con lo que, en lo que veníamos conversando de la concepción de la unidad, que no va a considerarse un elemento individualizado. Y aquí creo que también voy a parte del comentario que estábamos leyendo, y es que las partes sueltas o las piezas que solo tienen un sentido para integrar una máquina, por ejemplo, tornillos, placas estampadas, circuitos que no estén encapsulados, no van a considerarse un elemento individualizado. Y ahí tengo que diferenciar entre tengo una máquina o tengo una unidad funcional. No quiero decir que las partes no hagan no funcionen dentro del contenido de la unidad funcional. Es que hay que entender como una parte esa máquina o ese dispositivo que en conjunto va a ser parte de esa función netamente definida que tiene la unidad. Ahora, ¿qué tampoco voy a considerar como un elemento individualizado? Por ejemplo, un subconjunto, digamos, irreversible o integrado de forma en que no sea identificable como una unidad autónoma a efectos de uso o a efectos del mismo mercado. Por ejemplo, una unidad funcional es, yo tengo un alimentador automático, tengo una tolva con motor, tengo un control, tengo un panel de control. Todo esto tiene una función propia y cada uno va a contribuir para que unidos realicen una función definida.
Entonces, cada uno puede existir y venderse por separado y tiene, como les digo, función propia. Aquí tenemos la clara concepción de elementos individualizados. Ahora, si yo lo que tengo es, por ejemplo, un eje mecanizado con unas placas que forman los circuitos, tornillería de unión, pues aquí lo que tengo probablemente sea un mero dispositivo, una máquina, un aparato, pero no tengo esos elementos individualizados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, luego, digamos que establecemos que puedo considerar una unidad funcional. El artículo 190 del decreto 1165 nos dice que aunque las partes lleguen en varios embarques y con distintos documentos de transporte, pues cada envío debe tramitarse usando la misma subpartida arancelaria que corresponde a esa unidad funcional completa y que va a gozar de ese reconocimiento. Miren esa palabra reconocimiento como es fundamental y lo que les decía ahora no quedó desde su parte estructural en el concepto. Ahora, en cada declaración de importación, pues hay que dejar claro que ese aparato, que ese dispositivo, que ese bulto, que ese lote de productos hace parte de una unidad funcional. Y además anotar ese número de resolución de clasificación que ya determinó la coordinación de clasificación arancelaria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero, para cada envío debemos presentar la declaración de importación con la subpartida arancelaria asignada a esa unidad funcional. En segundo lugar, tenemos que en la descripción de la mercancía, pues vamos a escribir que se trata de una parte de la unidad funcional y vamos a indicar el número de la resolución que fija la clasificación arancelaria. Y como tercero, pues vamos a mantener la unión o vamos a mantener, digamos, ese compendio de documentos que me van a permitir determinar que hacen parte de esa unidad funcional como tal, que debe estar contenida única y exclusivamente dentro de lo que fue reconocido en la resolución de clasificación oficial. Vamos con la siguiente, por favor. Listo. Entonces, para que la unidad funcional tenga efecto ante la aduana, como ya lo habíamos mencionado, pues hay que tramitar una resolución. Esto se hace presentando la solicitud de clasificación arancelaria a través del sistema de resoluciones anticipadas y de clasificación arancelaria llamado SARP, atendiendo todos los requerimientos pues que la DIAN disponga a través de la coordinación de clasificación arancelaria. Y una vez radicada la solicitud, dentro del mes siguiente, la autoridad va a poder requerir información o documentación adicional y este requerimiento, para responder a este requerimiento, pues vamos a tener 2 meses que pueden ser prorrogables por un periodo igual y a partir de que se comunica ese requerimiento, se suspenden los términos para resolver la solicitud, que recordemos que con la modificación que trajo el decreto 659, anteriormente tenían un término para resolver de 3 meses, ahora es un término que se resuelve en 2 meses. Y si dentro de, de los 2 meses que yo tengo para responder el requerimiento, no di respuesta, fue insuficiente, pues lo que va a hacer la autoridad es que va a desistir la solicitud. Ahora, tengamos en cuenta que la resolución de clasificación arancelaria es un documento soporte de la declaración de importación, por lo que si vamos a declarar una unidad funcional, pues estamos obligados a presentarla y en caso de no hacerlo, pues eso implica que cada máquina debe presentarse y declararse por la subpartida que corresponda de forma individual y no por la de la unidad funcional. Ahora bien, tratándose de un documento soporte, pues estamos expuestos a la infracción
por no tener precisamente esa clasificación oficial, esa resolución. Y tal como lo establece el artículo 29 en su numeral 2.1, pues no contar con ese documento soporte al momento de la presentación y aceptación de la declaración, pues va a dar el lugar a una multa del 10% del valor FOB de la mercancía con un tope que no puede superar los 300 VT. Estamos hablando aproximadamente de 14.900.000 por ahí más o menos. Em, ¿Tenemos alguna pregunta, Laura? No, ninguna. Listo. Avancemos, por favor. Tenemos entonces un año para ingresar y declarar todas estas máquinas y todas estas piezas que forman la unidad funcional, eh, contado desde que presentamos y aceptamos la primera declaración de importación. Entonces, aquí digamos que suele hacerse una pregunta, es Jefferson, es que mira, yo ya tengo mi resolución de unidad funcional, pero imagínate que al final uno de los equipos no lo voy a importar, sino que lo voy a adquirir en Colombia, porque es que eso está muy caro en el exterior. No se puede. Todos los equipos que aparecen en la resolución deben ser importados, deben ser de procedencia extranjera y declarados por la posición arancelaria que establece la solicitud. No hacerlo va a implicar el desconocimiento de la unidad funcional y dará lugar a proponer por parte de la autoridad aduanera la respectiva liquidación oficial. ¿Buscando qué? Buscando desagregar esa unidad funcional y que cada elemento sea clasificado por la subpartida que le corresponde. Digamos que es una de las situaciones comunes después de que yo tengo la resolución de clasificación. Yo tengo un año. Si yo realicé una importación, yo debo ingresar toda la importación de todos esos equipos que fueron reconocidos en el término de un año. Suele suceder mucho que nos digan esto, que es que puedo adquirir el equipo más barato acá en Colombia, que es que me sirve el de la unidad anterior que tenía, y ahí es donde luego vienen todas las complicaciones con las liquidaciones oficiales que entra a proponer la administración. Ahora, si nunca presentamos una declaración, pues la norma no va a fijar un plazo específico para importar esa unidad. Y si requerimos más tiempo, pues lo que podríamos hacer es solicitar una prórroga. Se puede solicitar por un año adicional, pero debe solicitarse y justificarse antes de que venza el plazo original. Y debe explicarse y deben justificarse esas circunstancias que motivan la solicitud de este plazo adicional. Ahora bien, esa prórroga, ¿ante quién se va a solicitar? Esa prórroga se va a solicitar siempre ante la División de Operación Aduanera de la Dirección Seccional por la jurisdicción, ojo, donde se presentó la declaración del primer envío, porque yo puedo tener 3 envíos, 2 los realicé por una jurisdicción, pero la primera es la que me va a determinar por dónde voy a solicitar la prórroga. Avancemos, por favor. La mera solicitud de clasificación nos va a permitir que podamos presentar nuestra unidad funcional.
debemos relacionar dentro de nuestra declaración de importación ese número de radicado y vamos a poder seguir adelante con nuestra nacionalización. Es decir, yo, la autoridad aduanera tiene 2 meses para decidir frente a la solicitud que ya le hicimos inicialmente, pero el término se interrumpe con la solicitud de información adicional. Yo ahí voy a tener 2 meses. Puedo prorrogarlo por otros 2 meses en caso de que la información sea compleja, de que no sea sencillo de obtener, de que tenga que establecer procedimientos, de que tenga que solicitar algún tipo de ficha a mi proveedor. Entonces, esto digamos que va a tener 2 meses inicialmente, prorrogable por otros 2 meses, pero luego de esto, de que yo responda y renuncie a término, si no se renuncia a término, la autoridad entiende que yo me voy a tomar el resto de mi prórroga o el resto del tiempo que yo tengo para presentar información. Debo renunciar a término si quiero que le empiece nuevamente a contar el término a la DIAN para que me resuelvan mi solicitud. Pero digamos que yo una vez hago la solicitud, ellos tienen un mes. Dentro de un mes apenas me pueden solicitar información y documentación adicional. Entonces, de ahí yo tengo 2 meses. Si yo lo respondí en 15 días y renuncio a término, a partir del día siguiente, retoma con el mes que le hace falta a la coordinación de clasificación para que emita la resolución de clasificación. Entonces, como estos tiempos pueden, digamos que afectar de cierta manera la operación, generalmente cuando yo estoy trayendo una unidad funcional, eso tiene unos costos logísticos importantes y yo no puedo esperar, si no tuve una buena planeación, no puedo esperar a que salga la resolución de clasificación porque probablemente incluso ni siquiera me vaya a alcanzar. El periodo de almacenamiento. Entonces, lo que yo voy a hacer y lo que podría hacer es presentar esa declaración de importación de unidad funcional con la solicitud de clasificación y va a hacer las veces de documento soporte. Pero ¿qué pasa? Ese documento no va a reemplazar la necesidad de obtener y conservar la resolución de clasificación oficial, ni va a reemplazar la posibilidad ni la obligación que de los informes posteriores tengo que presentar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué suele suceder? Suele suceder que presento con el radicado de la solicitud de unidad funcional, pero no respondo el requerimiento, se me olvida que me hicieron el requerimiento y finalmente la autoridad aduanera desiste mi solicitud. Ahí va a proceder desagregar la unidad funcional porque no va a reemplazar de ninguna manera esa necesidad para poder obtener la resolución de clasificación arancelaria. Entonces, es un documento temporal que me va a permitir continuar con la operación, pero de una u otra forma, yo sigo sujeto a la obligación de obtener esa resolución de clasificación oficial. Y es muy importante hacer una debida planeación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo presento con la mera solicitud, a mí no me va a exonerar en caso de que la autoridad me clasifique por otra posición arancelaria si está sujeta a unos tributos aduaneros diferentes. No me va a exonerar ni de la sanción, ni del valor de los intereses y mucho menos de la corrección. Entonces, si yo presento con la solicitud, tengo que saber que estoy asumiendo un riesgo. ¿Cuál riesgo? Que la autoridad puede decirme la clasificación arancelaria de esa unidad funcional procede, pero no por la subpartida propuesta, que fue la que se tuvo que haber declarado,
sino por la subpartida arancelaria que determina la coordinación de clasificación. Entonces, si resulta correcto lo que propone la coordinación de clasificación, yo tengo que ir a corregir la declaración y después de haber corregido la declaración, yo voy a estar sujeto a unas obligaciones que ya vamos a revisar. Pero el mensaje es, tengo que saber que es una herramienta para poder declarar mi unidad funcional, pero tiene unos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues me puede variar la posición arancelaria y si luego quedo sujeto a unos mayores tributos, pues no me va a exonerar de la sanción, de la corrección, ni mucho menos de los intereses. Continuemos, por favor. Entonces, lo que les decía, cuando la resolución de clasificación quede en firme, pues se tiene como plazo un mes para corregir la declaración de importación si la subpartida que se declaró no coincide con la que indica pues la resolución. Y en ese tiempo no solo se debe corregir la subpartida, sino cumplir con las restricciones legales o administrativas a las que haya lugar, liquidar y pagar tributos aduaneros que correspondan, pagar la sanción y los intereses respectivos. Si tenía un registro aprobado por una posición arancelaria, pues voy a tener que ir y modificar mi restricción legal que me acredita esa legal introducción por la subpartida arancelaria que corresponde. Además, si la autoridad concluye que algunas máquinas no van a formar parte de esa unidad funcional, esos bienes deben ser declarados por separado bajo su partida individual. Y en este caso se deben presentar esas declaraciones que correspondan, sin dejar de lado, y aquí hay que hacer una revisión rigurosa, y es la forma en que se presenta, por ejemplo, esa mercancía en el documento de transporte y en otro soporte para que no me vaya a dar lugar a un concepto de mercancía no presentada y luego no vaya a poder presentar ni siquiera la declaración correspondiente para esos equipos que determinó la autoridad aduanera que no hacen parte de la unidad funcional. Em, si, como les digo, si determinan que hay algún producto que no hace parte, que alguna máquina que no hace parte de esa unidad, pues igualmente va a tener que cumplir con todas las restricciones, igualmente liquidar y pagar los tributos y las sanciones y los intereses que procedan. Continuemos, por favor. Ahora, si la mercancía ha sido declarada en varios envíos, pues se debe enviar a la subdirección de fiscalización dentro del mes siguiente a la fecha del levante de la última declaración. ¿Qué se debe enviar? La relación de declaraciones que fueron amparadas precisamente con esa clasificación, con esa resolución de clasificación que se obtuvo de unidad funcional. Y de igual manera, si la resolución obliga a la corrección dentro del mes siguiente a la fecha del levante de la última corrección, debe notificarse a la misma dependencia eh, toda esta información de la corrección de la declaración en caso que difiera la subpartida que declaramos frente a la que determine la autoridad aduanera. Avancemos, por favor. Entonces, aquí vamos a tener que incumplir con esas obligaciones y aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente la sanción es, es onerosa. Em, Incumplir con esta obligación que acabamos de ver, recordemos que son dos situaciones, cuando tengo múltiples envíos, después del último envío tengo un mes para informarle a la subdirección de fiscalización cuáles son las declaraciones que quedan amparadas bajo la resolución de clasificación oficial. Eso es uno de los casos. Y el otro caso es
cuando difiere la posición arancelaria de la que inicialmente se presentó, tengo un mes después de realizar la corrección, tengo que notificarle a fiscalización este cambio, y no hacerlo, pues va a dar lugar a la imposición de multa de 400 VT, que aproximadamente son como 19.900.000 pesos, más o menos, por no cumplir con una obligación de informar. Avancemos, por favor. Listo. En la declaración de la unidad funcional, no solo debe registrarse el número de resolución e indicarse que se trata de una unidad funcional, sino que también para sus componentes, es decir, ¿cuáles son los componentes? Los equipos y las máquinas que fueron reconocidas en la resolución de clasificación arancelaria. Debe indicarse además para cada uno de esos equipos el nombre, la marca, la referencia y el serial, con las implicaciones que pueda tener esta descripción en la naturaleza, en la concepción de mercancía diferente por temas del serial, y en general en la concepción de la mercancía no declarada. Y digamos que suele suceder que, que cuando se importan unidades funcionales, solamente se pone, pues hemos visto muchos casos en donde simplemente se pone que se trata de una unidad funcional, la unidad funcional viene completa, y no se relaciona el resto de la descripción. O lo que se hace es, en ciertos casos, se le hace inspección previa a la mercancía y se empieza a poner absolutamente toda la información que se encuentra, pero no va a ser posible identificar la información que corresponde a estas descripciones. Entonces, avancemos, por favor. Listo, entonces recordemos que dentro de las causales de aprehensión, en razón, en razón de la descripción de la mercancía no declarada, suele suceder que al declarar una unidad funcional, como les decía, se declara toda esa información, y entonces van a quedar unos dorsos de 15 hojas, pero no se va a poder identificar ni el nombre del producto de manera correcta, ni la marca, ni la referencia, ni el serial, y esto va y esto va a conllevar a la materialización del concepto de mercancía no declarada, y por lo tanto va a proceder la causal de aprehensión de uno o varios componentes específicos. Entonces, lo que tenemos que revisar en este punto es si, si la descripción, yo cómo puedo hacer para relacionar la totalidad de la descripción dentro de mi declaración. Entonces, yo sé que tengo que cumplir con las descripciones mínimas que establece la resolución 57, no solamente para la posición arancelaria de la unidad funcional como tal, sino que también tengo que cumplir con 4 descripciones de cada uno de esos equipos, de esos elementos, em, para que no se vaya a entender que en efecto se trata de mercancía no declarada. Ahora, hay otras formas de desagregar la unidad funcional que puede llevar a otras causales de aprehensión. Eh, Sin embargo, la idea es que tengamos este espacio, estos más o menos 10, 15 minutos que nos quedan de este webinar, para que generemos las inquietudes que nos haya dejado
como esta información y en este sentido, si se requiere algún complemento eh, por nuestra parte, con muchísimo gusto nosotros quedamos a disposición. Laura, ¿hay preguntas, comentarios? Sí, señor, por acá tenemos una pregunta que nos acabaron de hacer el señor Jairo de Jesús. Nos pregunta, buenos días. Por favor, complementar el tema de los requisitos para los equipos que componen una unidad funcional. Por ejemplo, cuando se importa una máquina considerada como unidad funcional, clasificada en una subpartida arancelaria que no exige vistos buenos o requisitos previos para su importación, como por ejemplo la subpartida 8477300000, que ampara máquinas para moldeo por inyección de materias plásticas o de caucho. Pero si dentro de la maquinaria que compone la unidad funcional existen equipos, por ejemplo, un panel de control eléctrico, que de manera individual e independiente sí tendrían exigencias de requisitos y vistos buenos como el RETIE, en ese sentido, ¿se debe cumplir con los requisitos aplicables al panel de control o únicamente se deben atender los requisitos exigidos para la subpartida de la unidad funcional? ¿Conocen algún oficio o concepto que aclare ese tema, ya que la norma no lo establece de forma clara o se define por lógica o criterio? Lo que pasa es que, a ver, frente a esa situación es muy importante entender que esto es un tema de clasificación arancelaria y que incluso muchas restricciones legales o administrativas desde lo que se establece en las resoluciones, ya nos vienen diciendo que independientemente de las posiciones arancelarias por las que se declare, pues si da lugar al cumplimiento de la restricción legal o administrativa, la debe cumplir. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una unidad funcional que tiene ya sea un producto que requiera el cumplimiento del RETIE, que requiera, por ejemplo, cumplimiento de otro tipo de restricciones legales, como por ejemplo la resolución 634, de todas formas se debe cumplir teniendo en cuenta la subpartida de la unidad funcional y se suben todos los soportes y se solicita el visto bueno ante la entidad correspondiente. Se le va a indicar dentro de la solicitud del registro que ese producto está sujeto a una restricción legal o administrativa y se está cumpliendo. Recuerden lo que les decía al principio. Los beneficios de declarar la unidad funcional son económicos y operativos, pero no quiere decir que si un producto requiera cumplir con una restricción legal o administrativa, pues no deba cumplirla en razón de la subpartida de la unidad funcional. Entonces, creo que no hay un oficio, no hay doctrina al respecto, pero creo que finalmente, si yo tengo un producto que requiere cumplir con una restricción, pero lo estoy clasificando por otra subpartida, no está dejando de cumplir, no porque no lo requiera, sino en razón de la mera clasificación. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que si a mí me desagregan la unidad funcional, yo puedo tener mi unidad funcional. Si hay un producto que requería cumplir con una restricción legal o administrativa y no la cumplí, ese producto queda en causal de aprehensión. Entonces ahí, digamos que pueden derivarse muchas consecuencias frente a esa declaración que yo tengo ya presentada con una mercancía que está sujeta a una causal de aprehensión, es decir, que voy a quedar con una mercancía que no tuve que haber importado y podría perfectamente darse la interpretación por parte de la autoridad aduanera en que no se cumplió con la totalidad de importación y en libre disposición de los equipos que hacen parte de la unidad funcional y proponerse incluso desagregar la misma unidad. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que la de la señora Gina Paola nos dice. Buenos días. Para el reporte, aparte de la relación de las declaraciones, ¿se debe enviar algo más?
Por ejemplo, un control del inventario de las mercancías. Pues realmente lo que nos exige la norma es la relación de todas las declaraciones que fueron amparadas con la resolución, porque pues finalmente lo que hace la DIAN es cruzar esos equipos que fueron reconocidos y revisar que no se estén, digamos, utilizando esa declaración, esa resolución de clasificación para importar eh, otras, otras mercancías o en cantidades diferentes a las que fueron reconocidas para que pueda manejarse la unidad funcional. Jefferson, ya no tenemos más preguntas. Ok. No sé si alguien más requiere realizar una pregunta. Si no, les agradecemos mucho su participación y bueno, y quedamos a su disposición para lo que requieran. Muchas gracias a todos por la participación. Jefferson, hay una pregunta adicional que hace Gina Paola Gordillo. Ok. Dice, otra pregunta, ¿se debe desde el año pasado hacer una resolución por cada unidad funcional? Hay doctrina e incluso se ha dicho se ha establecido que si se tiene la misma unidad funcional con las mismas características, no es necesario hacer una nueva solicitud. Lo que pasa es que es muy complejo que realmente se vayan a utilizar dos unidades funcionales con la misma cantidad de equipos, con las mismas características. Recuerden que cuando yo hago una solicitud, no solamente tiene que tener la misma, el mismo, la misma forma de operación, sino que tiene que tener las mismas características. En este sentido, sí es muy difícil que pueda darse esa posibilidad, pero puede suceder en donde yo tengo una unidad funcional y alguien haya hecho una solicitud de la misma unidad funcional que yo voy a importar, no necesito hacer una nueva, sino que con esa solicitud que ya hay presentada, me sirve para yo presentar mi declaración de importación. Eso puede pasar, pero realmente es bien complicado por las características y el nivel de detalle que van a solicitar para las unidades. Jefferson, están haciendo más preguntas en este Ok. momentico. La señora Gina Paula nos dice, es que es una reunión que tuve para presentar una resolución. Me dijeron que ahora toca cada una porque los galpones de mi cliente son iguales. Hay que revisar la unidad completa. Si la unidad no es solamente por ejemplo, que una parte sea igual, sino que toda la estructuralmente la unidad tiene que ser la misma, debe ser la misma. Y tengo que demostrar que esa resolución que ya existe y que digamos que está publicada y tiene efectos para terceros, pueda utilizarse, ¿sí? Tendré que poder demostrar que efectivamente yo estoy trayendo la misma unidad funcional, la cual ya cuenta con un reconocimiento. Jefferson, y tenemos una última pregunta por parte de la señora Angie Ardila. Nos dice otra pregunta. Si inicialmente importé la máquina bajo partes independientes, ¿puedo más adelante solicitar la clasificación como unidad funcional? Puede solicitar la clasificación como unidad funcional, pero ya no le va a servir para la operación que realizó. Ya esa operación se considera mercancía nacionalizada, que ya está amparada bajo una posición arancelaria y lo que puede hacer es que esa clasificación la va a tener para una próxima importación de esa unidad, si es que la requiere nuevamente.
Jefferson, ya al parecer ya no hay más preguntas. Dicen, yo creo, señora Gina, lo que podemos hacer es, podemos revisar el caso particular porque frente a su situación específica, digamos que hay pronunciamientos de la DIAN donde ya se ha establecido que si usted tiene una unidad funcional en las mismas características y en las mismas condiciones, no necesita realizar una nueva solicitud, pero tendríamos que revisar ya de manera particular. ¿Cuál es el caso para revisar cómo podría manejarlo? Acá en el chat le voy a poner a la señora Gina el correo electrónico. L- La unidad, le falta una létrica. La unidad funcional puede llegar como régimen temporal en algún caso, sí, claro. Yo puedo declarar una unidad funcional en régimen de importación temporal. De hecho, en una buena planeación puedo revisar, incluso si me sale más económico frente al tema de tributos aduaneros. Recuerden que para yo poder declarar una importación temporal, por ejemplo, de largo plazo, pues tengo que tener un bien de capital y si luego estoy certificado como un bien de capital, pues estoy dentro de las posiciones arancelarias que se consideran bienes de capital, puedo presentar mi resolución de clasificación oficial para que me reconozcan la unidad funcional, traigo la unidad funcional y voy pagando las cuotas y al finalizar el plazo, pues lo que hago es hacer la modificación de la modalidad como a definitiva. Lo puedo hacer perfectamente. Bueno, ya, sí, ahora sí, si no hay más preguntas. De todas formas, ahí queda mi contacto, lo que necesiten con el mayor de los gustos.